La avaricia y la codicia se les considera un pecado capital, y Hollywood siempre encuentra ejemplos de este tipo de naturaleza humana y luego, además de todo, en casos que son reales o hechos verídicos. Y creo que uno de los mejores ejemplos del año pasado es la película de Martin Scorsese, que ya de por adelantado voy a decir que la recomiendo muchísimo, pero que trata de uno de estos casos que dan hasta un poco de pena ajena y uno dice que qué. Pero bueno, sí, platiquemos de Killers of the Flower Moon. ¿Qué tal, amigos? Feliz año nuevo, feliz Navidad, un largo tiempo sin vernos, pero ya de vuelta y con mucho gusto porque ya quería platicar de una película hace tiempo y no encontraba el momento y se me hizo como que este es el momento perfecto ahora que salió una película que realmente vale la pena. Yo ya pensaba que Martin Scorsese no podría sorprenderme o que el cine en general ya me estaba decepcionando mucho nada más con cosas de Marvel a lo loco y con rebatingas de precuelas, secuelas y todo lo que puede ser antes o después de materia intelectual que ya ha estado ahí por mucho tiempo. Pero en lugar de eso me topo con una película que además de retratar hechos históricos, hechos reales, es una de esas historias que dan ganas de ir a desempolvar todo lo que tiene que ver con la bibliografía, con lo que realmente sucedió en hechos como los que tiene esta película de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Y para ello hay que entender un poco pues cuál es el contexto de la película primero que nada, porque sí que narra un evento que se puede considerar como uno de los más terroríficos, más terribles de la historia de los Estados Unidos. De hecho, en la década de los 20, poco antes de que en la reserva india de la nación de Osage, en el estado de Oklahoma, se descubrió que había petróleo. Y en ese momento todos los habitantes, todos los nativos de la reserva, en automático se volvieron los habitantes del planeta con el ingreso per cápita más alto del mundo. En algún momento yo creo que no se pensaba que esta región, como si una reserva, iba a poder tener algo de valor, porque como sabemos a los indios, a los nativos de los Estados Unidos, de a poco los fueron haciendo, pues, ay, váyanse para allá, que por supuesto alguien quisiera quedarse con todo el dinero que podía representar esto, la explotación del petróleo. La película está basada en el libro de David Grann, periodista de Estados Unidos nacido en 1967, que publicó este libro en el 2017 y que dedicó 10 años, quizá un poco más, a la investigación. Y pues es toda una cuestión de que los asesinatos que se llevaron a cabo en la comunidad de Osage, en la nación de Osage, nunca fueron investigados, por lo menos la mayoría no fueron investigados. La mayoría de los asesinatos quedaron sin resolver, la mayoría de los implicados nunca fueron llevados a juicio. Sin embargo, esta también fue la primera investigación del recién formado FBI, que era dirigido en ese momento por Edgar Hoover. Aquí algo curioso porque hay una película que también se llama Hoover, que es actuada por Leonardo DiCaprio, y bueno, es nada más como un dato curioso. Todos estos asesinatos que se contaron en ese momento por ahí de algunos, los oficiales por lo menos llegaron al número de 24 y se sabe que muchísimos más ni siquiera fueron seguidos, esclarecidos y nunca se llevó a juicio a los culpables. También directores que expresaron interés en hacer esta película, por un lado fue el mismísimo George Clooney cuando leyó el libro y otro fue J.A. Abrams, pero ninguno de los dos lograron quedarse con el proyecto y finalmente fue Martin Scorsese quien se lo quedó y él decidió hacer esta película. Por cierto que también había habido dos películas que ya habían tocado el tema, pero no en tanta profundidad. La primera fue en 1926, Las tragedias de las colinas de Osage, de James Young Deere, y en 1959 la película de El FBI contra el crimen, que tenía al mismísimo James Stewart como personaje principal. Pero de vuelta a esas dos películas solo tocaron superficialmente uno de estos hechos más trágicos de la historia de los Estados Unidos, a la que se le llegó a llamar en toda esa década como el reinado del terror. Y realmente esto fue un periodo que fue más agudo, más o menos entre 1921 a 1925, cuando la mayoría de los asesinatos se dieron. Como el mismo Scorsese en algún momento dijo, esta película no es el género o el subgénero del who done it, sino el más bien es el who didn't do it, o quién no lo hizo, porque los implicados en toda esta conspiración no eran uno, sino eran muchísimos.
y realmente se pudo haber llevado a juicio a muchísima gente. Y eso es lo que me parece muy interesante de rescatar uno de estos casos que se lleva de vuelta a la pantalla. Eso de que decimos, bueno, la naturaleza humana inevitablemente hace y comete todo este tipo de atrocidades, todo este tipo de pecados. Martin Scorsese trató de ser muy fiel a los hechos históricos, se juntó con la comunidad, trató de que se involucraran, tuvo una conversación incluso de horas con el jefe Oso Parado, que es el líder de la nación de Osage en estos días, solo para poder convencerlo de que lo dejara hacer la película, por supuesto en la misma localidad donde todo tuvo lugar, y al mismo tiempo tener apoyo de la comunidad para narrar los hechos. Y lo que se topó fue con una comunidad, los descendientes, por supuesto, de las víctimas de los asesinatos y todo esto, que estaban no solamente dispuestos a colaborar en el proyecto, sino que su interés era que se retratara de la manera más fiel posible. Y bueno, para esto hay que decir que en este caso el guión de la película sufrió cambios. Originalmente estaba pensado para hacer una especie pues más de thriller, quizá una peli no tan larga, porque es otra cosa que hay que comentar un poco más adelante, y es que el guión original, en cuyo papel Leonardo DiCaprio tendría el de Tom White, investigador del FBI en aquel entonces que lideró esta investigación. La perspectiva o el enfoque que quería tomar Martin Scorsese era el de hacer más bien una película que es más bien la historia de esta relación entre Molly y Ernest, Lily Gladstone, por cierto, que hay que comentar como paréntesis. En 2020, cuando se estaba haciendo el casting y se suponía que la filmación de la película iniciara, pero todos sabemos que entonces empezó la pandemia, ella estaba considerando incluso dejar la actuación porque no estaba encontrando trabajo. El otro personaje interesante, o el que debemos empezar a ver con atención, es el personaje de Robert De Niro, que interpreta a William Hale, la cabeza principal de toda esta conspiración que hizo que todos estos asesinatos tuvieran lugar, que posteriormente empieza a meterse en su mente para hacerle entender que un muy buen camino de acción para poderse hacer de una fortuna sería el de casarse con una nativa pura sangre del condado de Osage para así hacerse eventualmente con los títulos de todo lo que podía implicar las ganancias del petróleo. Los nativos no tenían pues un derecho a nada más así, a sus regalías. El gobierno les impuso algo que honestamente es muy injusto, que tuvieran que tener una especie de auditor, tutor, algo así como un albacea para poder administrar toda su fortuna. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Pues muchísima corrupción, porque este tipo de figura empezaba, por supuesto, a hacer cuestionamientos como si fuera una especie de figura paterna para todo aquel que llegaba a pedir recursos simplemente para cualquier cosa, para comprar una mesa, para comprar comida. Pero es que la única excepción, y en el caso de las mujeres, era contraer matrimonio con alguien de raza blanca que eventualmente se convertía en quien podía tomar las decisiones económicas. Las regalías del petróleo podrían terminar en los herederos o en los sobrevivientes de una familia. Es que esta conspiración empieza a tejerse. Pensé que quizá ya no podría sorprenderme más Leonardo DiCaprio con una actuación del Lobo de Wall Street, la mismísima Revenant, Érase una vez en Hollywood. Pero de verdad que me convenció de ser un vaquero echado a perder, un vaquero de esos que regresaba de la Primera Guerra Mundial con unos hábitos bastante dudosos. Evidentemente alguien que se vuelve susceptible del consejo malicioso tipo de diabólico del tío interpretado por Robert De Niro, William Hale. Vale la pena decir que de hecho también Leonardo DiCaprio, este fue el sueldo más alto de toda su carrera. Para esta película cobró un sueldo de $30 millones. Y cómo no poder dejar de tocar el tema de que esta película es en verdad larguísima, 3 horas y media. Sin embargo, El Irlandés, la anterior película de Martin Scorsese, solo es 6 minutos más larga que esta o algo así. Y la verdad es que por lo menos en ese sentido esta película no tiene el abuso del CGI que tuvo en este caso El Irlandés para poder rejuvenecer a Robert De Niro. Pero hay algo en este caso que sí se puede decir de la discrepancia ya con la realidad. El papel de William Hale, que le corresponde a Robert De Niro, para esta película, al momento en que se empieza la filmación, Robert De Niro tiene 80 años. Sin embargo, en la historia real, William Hale tenía 45 cuando los asesinatos empezaron en la década de los 20. Esta es también, por supuesto, la película biográfica más cara de la historia, con un presupuesto de $200 millones,
solo seguida por El Irlandés, que fue de $159 millones. Esta película además tiene una fotografía impresionante. Es nada menos que de Rodrigo Prieto, que ya ha colaborado también en El Irlandés y que ahora para esta película de verdad tiene una fotografía inmersiva. Las praderas, ciertas fotos, ciertos close-ups, ciertas cosas que tienen que percibirse a veces en medio de lo real y de lo onírico. La música de Robbie Robertson, que ha colaborado en todas las producciones más recientes de Martin Scorsese y que lástima que este 2023 falleció, y que dejó también una partitura, un score de la película que es realmente grandioso, ligero, a veces sentir como que uno está presenciando siempre algo tribal, ciertos tambores para tener un poco más de tensión. También, como dato curioso, Martin Scorsese, para poder hacer el dialecto de esta película, se dio cuenta que el wasaji, que espero que esté bien pronunciado, era un lenguaje que literalmente para muchos aspectos no tenía traducción, así que trabajó con Noam Chomsky para poder hacer, por lo menos en el script, una especie de dialecto que fuera una mezcla entre navajo y el lenguaje que hablan los Minions, porque de acuerdo a Martin Scorsese, las escenas deberían estar hechas de tal manera que se entendiera de qué están hablando. Y un poco cuando yo había visto ya 2 veces la película, una vez sin los subtítulos de la parte de dialecto y otra vez sí, y honestamente creo que pues sí, es una parte que no necesariamente hace falta. Por supuesto habrá quien diga que esta es una película muy larga, que es tediosa, que podía ser más corta. Yo la verdad es que no oso tener más conocimiento de cinematografía que Martin Scorsese, y ya a su edad, y como él lo dijo en una entrevista, si uno no hace cosas osadas a la edad de él, que ya tiene 82 años, ¿cuándo las va a hacer? Cada minuto que me entregue él de una obra como esta, donde la verdad es que disfruté todo el desarrollo de cocción lenta de la película, yo se lo doy completamente. Es una gran película, un buen ritmo. Me pareció muy interesante cómo se narra la historia de conspiración y de estratagemas de todos estos personajes, uno más echado a perder que el otro, podredumbre y perdición, en este caso, pues la verdad trágico, de las muertes de Oshas en la década de 1920. Una gran película, la gran actuación de DiCaprio, la aparición sorpresa pues también de Brendan Fraser, que ya para este momento no es ninguna noticia, que le cae muy bien a esta película. John Lithgow me satisfizo completamente, y a esta película honestamente yo le daría una calificación. No voy a ser tan exquisito como para darle una calificación perfecta, pero sí un 9, claro que sí, un 9 bien. Y por supuesto déjame en comentarios qué opinas tú de esta película, si la encontraste muy larga y te pareció tediosa, porque las opiniones todas son válidas. Esta es solo la mía, pero por favor me encantaría leer a ti por qué te pareció larga, qué opinas de esta actuación de Leonardo DiCaprio contra otras actuaciones de él, si estás de acuerdo en que se haya llevado este salario monumental en este punto de su carrera. ¿Crees que esta película va a estar en los Óscares? Yo creo definitivamente que una película como esta va a estar en los Óscares. 6, 7, 8 nominaciones, algo así, que incluya mejor película, mejor director, mejor edición, seguramente mejor cinematografía, seguramente mejor edición de sonido, seguramente tal vez mejor guión, y seguramente habrá otras categorías en las que una película como esta se ponga a competir con una Oppenheimer, que realmente está muy bien todavía, como una de las que puede ser las favoritas para la próxima entrega de los Óscares. Aunque ya sabemos que los Óscares han dejado de ser muy representativos, por lo menos nos siguen dando una noción, y yo creo que esta película va a estar fuertemente presente en la entrega. Pero de vuelta, espero leer todo esto que te pareció en comentarios. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas el próximo video cuando salga. Yo soy Ulises Campos y nos vemos en la próxima charla.